Esta historia se llama El ruido de la carreta. Se cuenta que un joven caminaba juntamente con su padre y se detuvieron en una curva. Ellos no podían ver ni a izquierda ni derecha quién venía. Justo estaban en la curva. Después de un pequeño silencio, el padre le preguntó al hijo: además de los cantos de los pájaros, ¿escuchas algo más? Durante algunos segundos el muchacho estaba tratando de escuchar lo que pasaba y se concentró en los ruidos del ambiente que estaba ahí. Luego respondió: estoy escuchando una carreta. El papá le dijo: muy bien, lo has hecho excelente. Es una carreta vacía. Y el muchacho le pregunta a su padre: ¿por qué sabes que es una carreta vacía? El padre le contestó: es muy fácil. Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Entre más vacía está, más ruido hace. Leamos 1 Corintios 1:26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, en el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Después de una breve introducción, usted va a notar cuando lea 1 Corintios el capítulo 1, que Pablo hace una brevísima introducción, muy breve, y va directamente a los temas que tenía que tratar. Toma primero el tema de la división, que lo tenemos capítulo 1 del 10 al 17, y el tema central era el orgullo. Ellos tenían varios grandes predicadores, tenían a Pedro, tenían a Pablo y tenían a Apolos, grandes predicadores, especialmente Apolos, era muy bueno, se dice que era tremendo predicador. Entonces ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros más espirituales decían: yo soy de Cristo. Ni de Pablo ni de Apolos, yo soy de Cristo. Entonces ellos estaban muy orgullosos de decir que seguían a un predicador. Alguien de aquí puede decir: no, yo soy del pastor Gonzalo. Alguien puede decir: no, soy del pastor Sugel Michelén. Y hay una especie de orgullo de eso. No, yo no soy de ninguno ni de otro, yo soy de Cristo, ¿no? Entonces es lo que estaba pasando, era un tema de orgullo lo que ellos estaban expresando. El segundo tema que trata Pablo es el tema de la sabiduría e inteligencia de este mundo, versículo 18 al 31. El punto central de esto era el orgullo, otra vez el orgullo, que muchos tenían acerca de su propio conocimiento y capacidad de hablar. Y estaban muy contentos con la capacidad de no solo sus predicadores, sino de los maestros que estaban por ahí. Y ellos decían: no, somos muy inteligentes, somos muy capaces. Era un tema de orgullo. En este momento usted sabrá el enfoque de esta predicación. ¿Cuál es el enfoque de esta predicación? El orgullo, hermanos. Corintios era una iglesia que tenía una visión demasiado alta de sí mismo. Se había llenado de orgullo. Se enorgullecían por sus fundadores, Pablo, Pedro, Apolos, por sus predicadores, tenían grandes predicadores, y por el conocimiento y posesiones que tenían, o posiciones que tenían. Solamente, para que lo tengan en mente, solamente a unos 68 kilómetros de Corinto estaba Atenas. Entonces la influencia de Atenas, el conocimiento de Atenas, los grandes maestros de Atenas habían influenciado en Corinto, y ellos, los de Corinto, estaban muy orgullosos de: ¡ay! Tenemos Atenas a 68 kilómetros, entonces la influencia está ahí, podemos llamar a un maestro para que nos enseñe. Tenían mucho orgullo los hermanos de Corinto. Este dato de Atenas es sumamente importante para que lo tenga en mente. Los miembros de la iglesia de Corinto se enorgullecían por sus dones espectaculares. Corinto era una iglesia que tenía dones impresionantes, hermanos.
Por una parte, si usted fuera un predicador ahí o un maestro ahí, le hubiera encantado estar en Corinto, porque tenían unos dones impresionantes. Pero por otro lado, era una iglesia muy, muy complicada. Por la influencia y conocimiento que llegaba hasta Corinto de Atenas, ellos se sentían muy orgullosos por sus dones, por su conocimiento, por quién eran sus predicadores, por sus fundadores. Hablaban ellos de libertad, pero menospreciaban a otros. Ellos decían, no, nosotros somos la gran iglesia de Corinto, tenemos dones, nuestros fundadores fueron estos, aquellos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, estamos cerquita de Atenas, tenemos grandes maestros que vienen de ahí. Entonces, estaban como muy alzados. Y Pablo no deja pasar esta visión que tenían de ellos mismos. Dejando el texto que vamos a estar estudiando, en 1 Corintios 4:18, dice, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. En el capítulo 5, versículo 2 dice, y ustedes se han vuelto otra vez arrogantes, en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Entonces la pregunta surge, ¿acaso el orgullo no nos deja ver la verdadera condición del ser humano? Posiblemente sí. Y estoy utilizando la palabra posiblemente como algo muy simple. Yo creo que sí, el orgullo no nos deja ver la verdadera condición del ser humano. Muchas personas están ciegos por su orgullo. Por otro lado, otras personas que sí saben que están mal por su orgullo, no quieren ceder. Y ahí se van a encontrar a personas que tú les haces ver su error, pero dicen no. Y empiezan a agregar cosas y cosas. Se dan cuenta que están mal, pero siguen agregando cosas y cosas. ¿Qué es eso? Orgullo, hermanos. Entonces, no son ciegos, o sea, saben que están mal, pero su orgullo no les deja mejorar, no les deja caminar. Otros sí son ciegos por su orgullo. Entonces la palabra arrogancia o orgullo se repite varias veces en Corinto. Básicamente ese es el tema central de Corinto, el orgullo, ¿no? En capítulo 8, versículo 1, Pablo, al hablar de la arrogancia, dice que su contraparte es el amor. Sí, la contraparte del orgullo es el amor, en capítulo 8, versículo 1. Y en el capítulo 13, versículo 4, Pablo habla sobre el amor y dice del amor que no es arrogante. Entonces la condición de los corintios era muy, muy, muy grave. Es tan grave que Pablo no tardó en abordar el tema. Después de una breve introducción, él va directamente a decirles, ustedes son arrogantes. Ustedes dicen que son estos, son aquellos, pero son arrogantes. Eso es lo que son. Entonces el problema de Corintio lo ves desde el primer capítulo hasta el último capítulo. ¿Qué era? El orgullo. Por lo tanto, todo aquel que es creyente necesita escuchar esto. Necesita escuchar el tema del orgullo, porque nadie tiene una vacuna contra el orgullo. Alguien puede decir, no, por mi trabajo en la iglesia, por mi tiempo en la iglesia, por mi conocimiento en la iglesia, yo tengo esto. Es un tema de orgullo. Por mis dones, por mis talentos, por mi familia. Es un tema puramente de orgullo. Entonces todo creyente necesita escuchar lo que dijo Pablo a los corintios, porque puede existir la posibilidad de que caigamos en la grave enfermedad llamada el orgullo. ¿Qué vamos a ver esta mañana? Vamos a ver nuestro llamado, nuestro lugar y nuestra condición. Y vamos a empezar con nuestro llamado. 1 Corintios 1:26 dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Fíjense que no está diciendo, veamos ligeramente nuestro llamamiento. Algunas versiones lo traducen con la palabra mirar, miren su llamamiento. Pero el original de esa palabra mirar habla de considerarlo. ¿Cómo? Con mucho cuidado, sí, detenidamente. Está hablando de poner toda nuestra concentración en nuestro llamado. O sea, está diciendo,
piensa detenidamente en tu vocación, o sea, en tu llamado. Piensa, detente, o sea, concéntrate en tu llamado. No lo veas ligeramente, piensa en tu llamado. Y cuando nosotros hablamos de llamado, en este pasaje se refiere a un llamado de salvación, a un llamado de las tinieblas a la luz, a ese llamado que solo podía haberlo hecho Jesús, ese llamado que lo vemos con Lázaro, de Lázaro, ven, levántate. Es ese llamado que se hace a una persona muerta a que viva. De ese llamado está hablando. Un llamado que solo puede hacerlo Cristo. Un llamado que nos separa del mundo en que vivimos a la luz. Es ese llamado del que está hablando. O sea, concéntrate en ese llamado. Fíjate, piensa detenidamente en ese llamado que te hizo Cristo. Y así empieza su carta, Pablo. Si regresamos unos versículos antes, dice 1 Corintios 1, 2. Voy a ir un poquito más lento porque luego me empiezo a emocionar y tenemos problemas. 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, hay que recordar algo sumamente importante. Ustedes que han sido llamados, ustedes no llamaron, a ustedes les llamaron. Nosotros no llamamos, a nosotros nos llamaron. Versículo 9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Estas palabras, hermanos, no son para los que tienen un llamado específico. Son palabras para todos los que han sido llamados a salvación. O sea, es para todos. Consideren ustedes su llamado. Deténganse y piensen en su llamado. Piénselo, hermanos. Si Dios no nos hubiera llamado, ninguno de nosotros pudiera haber tenido una relación con Cristo. Dios nos llamó para tener una comunión con Cristo. Así que piensen detenidamente en su llamado, dice. Ninguno de nosotros que estábamos muertos hubiéramos vivido si Cristo no nos hubiera llamado. El único llamado tan poderoso para levantar a los muertos es el que escuchamos de Cristo. Así que detengamos un poquito a pensar en nuestro llamado. Ahora sí, veamos la idea, cómo se conecta. Versículo 24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamado. En otras palabras, bájate de tu pedestal y considera tu llamado. Tú no llamaste, a ti te llamaron. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos pensar dónde estábamos, cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos llamara. Antes de empezar a decir yo hice esto, aquello, yo tengo esto y aquello, piensa en tu llamado. ¿Dónde estuviste? ¿Cuál era tu condición? Antes de que Cristo te llamara. Y si es por ti el que te llamó, considera detenidamente tu llamado. Pero también hay que considerar quién nos llamó. Hermanos, les planteo esta idea. Si ustedes tuvieran que organizar un equipo de trabajo y nos dieran la libertad, y les dieran la libertad de escoger a las personas que ustedes quisieran, a cualquier persona que ustedes quisieran, posiblemente ustedes buscarían a las personas más capaces, a las más inteligentes, a los mejores trabajadores, a las personas que son más fáciles de trabajar o que tienen más relación para trabajar. Pero cuando Dios llamó, no escogió de esa manera. Dios llamó a los que nadie escogería. Ciertamente
existieron y existirán personas extraordinarias que Dios llama, pero la mayoría de nosotros, los escogidos, los llamados, somos personas que nadie hubiera llamado. Ahora, recuerden que esto le está diciendo a personas que se creían lo mejor de lo mejor. Y le está diciendo, oigan, pues consideren a quién llamó. Versículo 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué dice? No hubo muchos sabios, no hubo muchos poderosos, no hubo muchos nobles. Hubo algunos. Uno de esos es Pablo, que incluso era príncipe. Muy sabio, muy inteligente. Pero la mayoría de nosotros, no. Hubo algunos poderosos, hubo algunos nobles, pero no muchos. La mayoría no somos ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Nadie puede decir, no, yo salí pues del príncipe Atahualpa. Soy príncipe de príncipes, ¿no? Nadie puede decir eso. O puede decir, yo tengo familia en España, ¿no? Y la familia de España que tengo en España es familia del rey, ¿no? Nadie puede decir eso porque nosotros no somos nobles. Nadie puede decir, pues yo tengo un doctorado en tal parte pues a mí no me pueden decir nada. No, pues ni sabios, ni poderosos, ni nobles. La mayoría de nosotros no somos ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Y es lo que estaba pasando en Corinto también. Entonces, en un grupo de trabajo, si alguien hubiera tenido la libertad de escogernos, posiblemente no nos hubiera escogido a nosotros. Pero Dios no. Dios sí nos escogió. A pocos kilómetros estaba Atenas. Y lo interesante de esto es que, ¿por qué escogió Dios a Atenas? No, escogió a Corinto y no a Atenas. Nosotros hemos revisado el libro de los Hechos. ¿Por qué Dios no estableció una iglesia poderosa en Atenas, pero sí una iglesia poderosa en Corinto? Atenas era pues llena de grandes maestros, grandes filósofos. ¿Por qué no escogió Dios a Atenas y fue directamente a Corinto? Básicamente porque Dios se saltó a Atenas y fue directamente a Corinto. A Dios no le interesaba los grandes maestros de Atenas, le interesaba Corinto, que no habían ni muchos sabios, ni poderosos, ni nobles. En Atenas sí. Es como si Dios fuera un gran chef, para los que les gusta la comida, fuera un gran chef y fuera a comprar una bolsa de papas. De alguna y otra manera, hermanos, los que venden papas siempre nos van a meter papas podridas. No sé cómo lo hacen, pero siempre nos meten algunas papas por ahí. Y Dios es el chef, y Dios compra esa bolsa de papas, pero bota las que son buenas y se queda con las podridas. Así escogió Dios. ¿Somos sabios, poderosos, nobles? No. Dios botó a las papas buenas y se quedaron con las podridas. Nosotros somos las papas podridas que Dios utilizó para hacer un gran banquete. Cuando Cristo formó su equipo, no llamó a los mejores maestros de la época, no llamó a los grandes fariseos, a los grandes sacerdotes, no, se fue directamente a los pescadores y algunos repudiados. Esa es una verdad maravillosa, hermanos, que Dios nos haya escogido cuando nadie nos hubiera escogido. ¿Qué dice Pablo? Consideren su llamado. Consideren su llamado. ¿Qué tan fácil debió ser? ¿Qué tan difícil debió ser escuchar esto para una iglesia que se creía en lo mejor de lo mejor? Debió ser tremendamente difícil. Entonces, hermanos, necesitamos recordar quién es el que llama y a quién llamó. Necesitamos recordar la condición en que fuimos llamados. Si fuéramos una bolsa de papas, nosotros haríamos las podridas. 1 Corintios 1:26. Pues consideren, hermanos, su llamado. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, hay que preguntarnos, ¿estamos conscientes de nuestro llamado? O sea, nos detenemos a pensar en nuestro llamado, de quién somos,
de lo que fuimos, de quién nos llamó y en qué condición nos llamó. Estamos analizando cuidadosamente el llamado, porque nos podemos decir, sí, somos llamados, somos salvos del Señor, pero ¿entiendes lo que significa eso? ¿Consideras, detenidamente lo que significa ese llamado? ¿Por qué te llamó? ¿Crees que te llamó por tu inteligencia, por ser noble, por ser sabio, por ser inteligente? ¿Analizas cuidadosamente cómo has elegido vivir? ¿Cómo utilizas tu vida? ¿Crees que eres lo mejor de lo mejor? Pues considera tu llamado. Piensa en tu llamado, quién te llamó y a quién llamó. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, nuestro lugar. Versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Todos los llamados, hermanos, son escogidos, y todos los escogidos son llamados. Existen dos palabras que me gustaría rescatar de este punto. Primero, escogido. Esta palabra hace referencia a escoger entre muchas opciones. Es decir, si Dios quería tener un grupo de trabajo, tenía muchas opciones. Así que escogió. Es la misma palabra, hermanos, para que lo tengan en mente, es la misma palabra que se utiliza cuando David escogió de entre todas las piedras del río, 5 piedras que iba a utilizar. Es la misma palabra. Entre todas las piedras de un río, solo escogió 5 piedrecillas, las que iba a utilizar. Lo que Dios escogió estaba entre muchas piedras del río. Es decir, entre todo el mundo, hermanos, nos escogió a nosotros. Esas piedras que estaban en el río no hubieran sido escogidas si no fuera por la mano experta del lanzador. La segunda palabra que sale en este punto es necio. Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Esta palabra se traduce como tonto. Dios ha escogido lo que para el mundo le parecía tonto. Ahora, no quiere decir que Dios ha escogido a personas que no tienen la capacidad de pensar. No, lo que está diciendo es que para el mundo estas personas no valían la pena. No eran reconocidos por su inteligencia. Ninguno de nosotros somos reconocidos por nuestra inteligencia, ni por nuestro poder. Nadie tiene fincas por aquí, por allá, y nadie. No tenemos linaje al cual acudir. No podemos decir somos príncipes de los príncipes. Okay, esa idea de ustedes son princesas del Señor. Realmente no mucho, porque no tenemos un linaje, ¿no? Entonces, lo que para el mundo era completamente descartable, personas que no tienen ningún valor, Dios nos ha escogido. Versículo 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Escuché un comentario preciso para nosotros. Muchas iglesias, posiblemente esta iglesia o algunos hermanos, quisieran estar en un lugar diferente, con una exposición o una notoriedad diferente. Quisiéramos ser una iglesia más grande, quisiéramos tener una posición más grande, ser más influyentes, pero no es así como Dios opera. Dios escoge a las personas que parecen necias, a las personas que parecen débiles, para avergonzar a los fuertes. Dios ha escogido incluso iglesias pequeñitas que no tienen mucha influencia en el mundo para avergonzar a las iglesias más grandes. Dios no escoge de esa manera, no funciona de esa manera para Dios. Dios puede saltar de Atenas y irse directamente a Corinto, que era una ciudad muy difícil. Así es como Dios trabaja. Dios lo hace de esa manera, primero por misericordia, y segundo para que ninguna de las personas que están en las iglesias tengan algo de que gloriarse. No pueden decir yo hice esto, yo hice aquello, yo tengo eso o tengo aquello. No, Dios ha escogido lo más débil, lo más tonto, lo que no tiene poder, ni inteligencia, no somos nobles, para avergonzar a lo fuerte.
¿Para qué? Para que no digamos por nuestro trabajo es lo que tenemos. Y con eso para podernos gloriar no solamente en Dios, quien nos llamó y quien nos escogió. Dios ha escogido a un grupo de personas en Corintio para avergonzar a los hermanos o a los pequeños hermanos perdidos de Atenas. No escogió a Atenas, escogió a Corinto, a 68 kilómetros, para avergonzar a Atenas. Versículo 28, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Esto es lo que necesita escuchar la iglesia. Fue por gracia, hermanos, de Dios que fuimos escogidos. No hay nada que no hay nada en nosotros que podemos decir Dios me escogió por esto. Ni talento, ni dones, ni inteligencia. Nada. Dios nos ha escogido simplemente por parecer débiles y ser débiles. No ser tan inteligentes, no ser nobles. No tenemos nada para ser orgullosos, pero tenemos todo para ser humildes. Versículo 27, en cambio Dios ha elegido lo que el mundo considera ridículo, dice la Nueva Traducción Viviente, para avergonzar a lo que se creen sabios. Ha escogido cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Hermanos, el trono de Dios tiene un solo lugar. Tiene lugar para una sola persona. Si Dios está en el trono, nosotros estamos fuera del trono. Esto parece fácil de entenderlo, pero cuando nosotros nos glorificamos en nuestra carne por alguna razón o por alguna circunstancia, pasamos de estar debajo del trono a estar en el trono. Pero el trono del Señor solo tiene una persona, lugar para una persona. Si Dios no está en el trono, alguien está en el trono. Si nosotros nos gloriamos por algo que tenemos, por algo que hicimos, entonces le bajamos a Dios del trono. El trono solo tiene lugar para una persona. Si Dios está en el trono, los demás están fuera del trono. Pero si Dios no está en el trono, alguien ocupa ese lugar. Todo lo bueno en nuestra vida proviene de Dios. Todo lo malo de nuestra vida proviene de nosotros mismos. El trono solamente tiene un puesto. Si Dios está ahí, entonces nosotros estamos debajo del trono. Por lo tanto, si Dios baja del trono, nosotros subimos. Así que no solo miremos detenidamente nuestro llamado, sino también miremos detenidamente cuál es nuestro lugar. El trono solo tiene lugar para una persona. Así que piense en cuál es su lugar. Tercero, ¿cuál es nuestra condición? Versículo 31. Para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Estas palabras no son desconocidas para nosotros, tampoco son simples. Estas palabras las podemos encontrar en Jeremías 9:23. Si usted quiere acompañarme, le espero. Bueno, ya. Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríase en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Cuál es la condición que nosotros tenemos? Pues la condición de alguien que se gloría en el Señor. Esa es la condición. No nos gloriamos en nuestro conocimiento, ni en nuestro poder, ni en la riqueza, ni en lo que tenemos, ni en nuestro nacimiento, ni en lo que hemos hecho, ni en nuestra historia, en nada. Nos gloriamos en Dios. Esa es nuestra condición. Si alguien que se gloría en Dios, se sube al puesto de Dios, le estará bajando a Dios. Ya no puede decir que se gloría en Dios, se gloría en sí mismo.
Nuestra posición, hermanos, es alguien que mira al trono desde abajo, mira al trono y se alegra de que puede ver al que está sentado en el trono. Esa es nuestra condición. ¿Qué miramos? Miramos cómo Dios actúa, miramos cómo Dios orquestó toda la obra de Cristo en la tierra, miramos a Dios influenciando en nuestra vida, actuando en nuestra vida. Eso es lo que miramos si estamos debajo del trono. Si nos ponemos encima del trono, no miramos nada, nos miramos a nosotros mismos. No nos gloriamos en nuestra mente en nuestra inteligencia, no nos gloriamos por nuestra fuerza, no nos gloriamos de nuestro trabajo, no nos gloriamos ni nos alegramos de lo que hemos hecho. No, nos alegramos porque podemos ver a Dios obrando. Nosotros somos simplemente espectadores de la grandiosa obra de Dios. Somos adoradores del extraordinario Dios que sigue obrando. Nuestra condición es de adoradores. Nuestra condición es de siervos que ven a su Dios obrando. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha santificado, nos ha hecho que tengamos una relación con Cristo, no por quienes somos, sino a pesar de quienes somos. Nadie puede decir que tiene algo bueno que entregar. Todos nosotros estuvimos muertos y solo fuimos vivos cuando Cristo nos llamó. Nosotros estuvimos rotos y Dios nos reconstruyó. Arrastrábamos heridas y Dios nos curó. ¿Nos gloriamos del mal que hacíamos? No, nos gloriamos de Dios obrando en nuestra vida. De esto nos gloriamos. Gracias a Dios, quien nos llamó, tomamos la condición de siervo que se goza por ver al Dios que obra. Esa es nuestra condición de adoradores y de siervos. Así que, hermanos, miremos detenidamente nuestro llamado, miremos detenidamente en nuestro lugar, miremos detenidamente nuestra condición. Ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios, somos sus siervos, somos sus adoradores. ¿Es fácil de entenderlo? No mucho, hermanos, porque ¿saben qué? Pablo les dice, deténgase un ratito a pensar en su llamado, en su lugar, en su condición. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos de eso. Nos olvidamos, nos gloriamos y le bajamos a Dios del trono. Así que detengámonos un ratito a pensar en qué condición estamos, cuál fue nuestro llamado, cuál es nuestro lugar. Voy terminando, hermanos. La arrogancia, el orgullo es un mal terrible para las personas, pero también es un mal terrible para la iglesia. Este mal, que es el orgullo, tiende a tomar dos posiciones. La primera posición acerca del orgullo y de la arrogancia es pensar que es por nosotros que somos escogidos. Pensar que por nuestra inteligencia, por nuestro conocimiento, por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, talento, lo que hicimos, lo que servimos, es porque Dios nos ha escogido. También pensamos que es por nuestra inteligencia, conocimiento, fuerza, habilidades, que es que vamos a permanecer sirviendo a Dios. Y creemos que siempre vamos a permanecer sirviendo a Dios porque somos inteligentes, porque tenemos historia, porque tenemos conocimiento, y pensamos que es por nosotros que vamos a permanecer sirviendo delante de Dios. Pero recordemos, hermanos, que no tenemos nada bueno que ofrecer. Así que si fuera por nosotros, por las condiciones que tenemos, no serviríamos en nada. Y seríamos descartados inmediatamente. Eso es lo que hace el orgullo, ponernos en una posición en la que no estamos. La segunda posición acerca del orgullo, la segunda postura acerca del orgullo es que pensamos que no debemos servir. El Señor nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha santificado, nos dio el privilegio de tener una relación con Cristo, no para hacer nada. Si nos ha llamado, si nos ha escogido, si nos ha santificado, si nos ha hecho tener una relación con Cristo, es para hacer algo. Y la Escritura nos dice que nos llamó para avergonzar a los fuertes. Nos llamó para avergonzar a los sabios. O sea, nos llamó para algo. El orgullo hace que creamos que no vamos a servir en nada, que no debemos servir en nada.
Eso es orgullo. David escogió sus piedras no para que permanecieran en la bolsa, sino para ser lanzadas. El orgullo hace que nosotros pensemos que no deberíamos servirlo. ¿Por qué? Porque pensamos que no somos tan inteligentes, porque Dios tal vez va a necesitar a alguien más inteligente que yo, o con más conocimiento, o con más habilidades. Eso es meramente orgullo. Y aquí es donde deberíamos preguntarnos, ¿acaso no es un tema de orgullo el no querer servir al Señor? El pensar que estamos bien. ¿Qué dice Pablo? Deténgase. Piensa en su llamado. Piensa en su lugar. Piensa en su condición. Un siervo es siervo porque sirve. Un siervo no es siervo porque está simplemente sentado o que piensa que ya lo tiene todo. No, un siervo es siervo porque sirve. Otra vez, detengámonos un ratito en pensar en nuestro llamado. Si alguien tiene la postura o la idea de que no tiene que servir, pues ha puesto en un lugar donde no le corresponde. Un siervo sirve. Salmo 138, versículo 6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y es cuando deberíamos preguntar, ¿y por qué no sirvo? ¿Por qué Dios no me llama? ¿No será por mi orgullo? Porque dice que mantiene lejos a los orgullosos. Hermanos, miremos detenidamente nuestro llamado, miremos nuestro lugar, miremos nuestra condición. Consideremos detenidamente qué debemos hacer con nuestra vida. Y si realmente podemos decir que somos siervos del Señor. ¿Dónde estaríamos nosotros si Dios no nos hubiera escogido de entre todas las piedras del río? Yo se lo digo, el río nos hubiera llevado. ¿Dónde estaríamos si Dios no nos hubiera llamado a tener vida? El Señor no nos llamó, no nos escogió, no nos santificó, no nos hizo tener una relación con Cristo para no hacer nada. El Señor nos llamó para algo, para que le sirvamos. El Señor se ocupa de los humildes, pero tiene muy lejos a los arrogantes. Consideremos, hermanos, detenidamente qué hacemos con nuestra vida y qué vamos a hacer con nuestra vida para el futuro. Dios nos ha mostrado su gracia, así que busquemos el lugar que está debajo del trono para servir y glorificar a Dios. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra posición. Detengámonos un ratito a pensar en nuestro llamado. Dios ha escogido a nosotros para hacer algo, no para estar sentados. El que está sentado presume de quién es. El que está sirviendo presume de a quién sirve. Con esto termino, hermanos. Escuche esta historia de la vida real. Había un joven campesino inglés que escuchó que el doctor Morrison, son misioneros muy famosos. Este doctor, este misionero, necesitaba ayuda para ir a China. Se presentó este joven campesino inglés ante los miembros del comité misionero. A pesar de ser poco instruido, de vestir mal, incluso algunos dicen de oler mal, expresando su deseo de ser asistente del traductor de la Biblia al chino. Aunque sorprendido por la falta de educación del joven, el miembro del comité notó su sinceridad y determinación. No se sintió cómodo rechazándolo de inmediato y le dijo: no podemos enviarte como misionero a China.
ya que se requiere instrucción y habilidades especiales que tú no posees. Sin embargo, si estás dispuesto a ir como criado del señor Morrison, te proporcionaremos los medios para acompañarlo. El joven respondió humildemente: lo que deseo es servir al Señor en China, ya sea como misionero o como criado. Seré lo que usted decida para servir a mi adorable Salvador. Dios bendijo la humildad de este joven y respaldó su decisión de tal manera que este joven campesino, inicialmente pobre e ignorante, se convirtió en uno de los más grandes y famosos misioneros, llamado el Dr. William Mill, uno de los misioneros más destacados de la iglesia que nosotros tenemos. ¿Qué dijo él? Yo solo quiero servir a mi adorable Salvador, ya sea como misionero o como esclavo. Dios nos ha mostrado su gracia, hermanos. Busquemos entonces el lugar de abajo del trono para servir al Señor, no por recompensa, sino porque Dios ya nos ha dado todo. Ya hemos recibido demasiado del Señor. Entonces busquémoslo servir. Detengámonos un ratito a pensar en nuestro llamado, en nuestro lugar, en nuestra condición. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué seríamos si el Señor no nos hubiera llamado? Pero el Señor nos llamó para hacer algo, no para estar sentados. Así que hagamos algo.